Millonario que lloraba por la pérdida de su hijo, se encuentra con un niño hambriento tocando a la puerta de su mansión, hasta que él... Antes de comenzar la historia, comenta aquí abajo desde qué ciudad estás viendo este video. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Buena historia a todos. La mansión de Alejandro Mendoza se alzaba imponente entre los antiguos robles en las afueras de Salamanca. Sus jardines, antes repletos de risas y celebraciones, ahora permanecían tan silenciosos como las estatuas que los adornaban. El sol castellano que solía iluminar cada rincón de aquella majestuosa propiedad parecía incapaz de penetrar la oscuridad que había invadido el alma de su dueño. Alejandro, un empresario salmantino cuya fortuna procedía del próspero negocio inmobiliario, se encontraba sentado en su despacho contemplando con mirada ausente la fotografía de su hijo Gabriel. 8 años de sonrisas, travesuras y abrazos que la leucemia había arrebatado en cuestión de meses. El vacío era insoportable, como un agujero que consumía todo cuanto tocaba. «Señor Alejandro, la señora Pilar no ha probado el almuerzo», interrumpió Dolores, el ama de llaves que llevaba más de 20 años trabajando para la familia. «Lleva 3 días apenas comiendo, y el médico ha sido muy claro sobre la importancia de mantener sus fuerzas». Alejandro suspiró profundamente. Su esposa Pilar luchaba contra un cáncer en fase terminal y desde la partida de Gabriel había abandonado cualquier voluntad de seguir adelante. Se limitaba a pasar los días en su habitación, con las cortinas cerradas, rechazando visitas e incluso la comida que Dolores preparaba con tanto esmero. «Yo me encargo, Dolores», respondió Alejandro, incorporándose con dificultad, como si el peso del mundo descansara sobre sus hombros. Subió la majestuosa escalera de mármol que conducía a la planta superior. Los pasillos estaban adornados con retratos familiares que ahora parecían burlarse de su felicidad perdida. Se detuvo frente a una puerta blanca decorada con pequeños dibujos que Gabriel había realizado durante sus largas estancias hospitalarias. Al entrar en la habitación de Pilar, le golpeó el aroma a medicamentos mezclado con perfume. Su esposa estaba sentada junto a la ventana, envuelta en una manta a pesar del frío salmantino, mirando hacia los campos dorados que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. «Deberías comer algo», dijo Diego suavemente, acercándose a ella. «¿Para qué?». La voz de Carmen sonaba débil, casi un susurro. «No tiene sentido, Diego. No sin nuestro pequeño». Diego se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Estaban frías, demasiado delgadas. Carmen había sido siempre una mujer hermosa, llena de vida y energía. Ahora era apenas una sombra, consumida tanto por la enfermedad como por el dolor. «No puedo perderte a ti también», murmuró Alejandro con la voz quebrada. «Por favor, Pilar». Ella apartó la mirada, incapaz de sostener el dolor que veía reflejado en los ojos de su marido. El silencio entre ellos se había convertido en un abismo infranqueable. Ambos atrapados en su propio duelo, incapaces de tender puentes hacia el otro. La lluvia comenzó a golpear suavemente contra los cristales, como si el cielo castellano compartiera el llanto que Alejandro contenía. Fue entonces cuando sonó el timbre de la entrada principal, un sonido casi olvidado en aquella casa, donde las visitas habían cesado hacía tiempo. Alejandro besó la frente de su esposa y bajó las escaleras con desgana, preguntándose quién podría estar llamando en una tarde tan desapacible. Quizás Ernesto, su hermano, que aparecía ocasionalmente con la excusa de preocuparse por ellos, aunque Alejandro sospechaba que sus visitas tenían más que ver con asegurarse de que la fortuna familiar no se estuviera desvaneciendo. Al abrir la puerta, sin embargo, no encontró a su hermano, sino a un niño empapado por la lluvia. No tendría más de 9 años, con el pelo oscuro pegado a la frente y unos ojos grandes que miraban con una mezcla de miedo y desesperación. Vestía ropa desgastada y demasiado grande para su cuerpo pequeño y delgado. «Perdone, señor», dijo el niño con voz temblorosa. «¿Podría darme algo de comer? Cualquier cosa, aunque sea arroz frío». Algo en aquella súplica, en aquellos ojos que pedían ayuda, hizo que Alejandro sintiera una punzada en el pecho. Por un instante, fue como ver a Gabriel en sus últimos días en el hospital, pidiendo un vaso de agua con la misma expresión resignada. «¿Cómo te llamas?», preguntó Alejandro,
sorprendiéndose a sí mismo por la calidez que apareció en su voz después de tantos meses de frialdad. «Martín, señor», respondió el niño, temblando ligeramente a causa de la lluvia y el frío. Sin pensarlo dos veces, Alejandro se apartó de la puerta e hizo un gesto para que entrara. El niño dudó un instante, como si temiera que aquella invitación fuera una trampa, pero finalmente el hambre venció al miedo y cruzó el umbral. Dolores apareció en el vestíbulo, sorprendida por la presencia del pequeño visitante. Sus ojos se encontraron con los de Alejandro, interrogantes. «Dolores, por favor, prepara algo de comer para Martín», dijo Alejandro, «y busca algo de ropa seca de...». Se detuvo incapaz de pronunciar el nombre de su hijo. «Algo que pueda ponerse mientras se seca su ropa». La mujer asintió con una leve sonrisa, la primera en mucho tiempo, y se dirigió hacia la cocina. Martín permaneció inmóvil en medio del lujoso vestíbulo, con el agua formando un pequeño charco a sus pies. Sus ojos recorrían asombrados las lámparas de cristal, los cuadros de paisajes salmantinos y las elegantes escaleras. «Ven». Alejandro lo condujo hasta el salón principal encendiendo la chimenea para combatir la humedad y el frío. «Siéntate aquí, enseguida te traerán algo caliente». El niño obedeció, sentándose en un extremo del sofá, tan al borde que parecía listo para salir corriendo en cualquier momento. Sus pies, calzados con zapatillas rotas y empapadas, apenas tocaban el suelo. «¿De dónde vienes?», preguntó Alejandro sentándose frente a él. «De cerca del centro», respondió Martín con cierta cautela. «Vivía con mi madre, pero ella...». Sus ojos se humedecieron. «Ella se fue hace 2 meses. Desde entonces me las arreglo solo». Alejandro sintió que algo se rompía dentro de él. La imagen de aquel niño, solo en el mundo vagando por las calles de Salamanca, contrastaba dolorosamente con el recuerdo de su hijo, que nunca había conocido la necesidad ni el abandono. Dolores regresó con una bandeja de comida, sopa caliente, pan recién horneado, queso y fruta. Los ojos de Martín se iluminaron ante semejante festín. Comió con avidez, pero tratando de mantener los modales, como si quisiera demostrar que merecía estar allí. «¿Dónde duermes?», preguntó Alejandro mientras observaba al niño comer. Martín se encogió de hombros. «¿Dónde puedo? Hay un almacén abandonado cerca de la Plaza Mayor donde no hace tanto frío». Alejandro intercambió una mirada con Dolores, quien había permanecido en un discreto segundo plano. La anciana asintió levemente, como si pudiera leer los pensamientos de su jefe. «Hoy puedes quedarte aquí», dijo Alejandro con una firmeza que le sorprendió. «Tenemos habitaciones de sobra y con esta lluvia no puedes volver a la calle». El rostro de Martín se iluminó con una mezcla de incredulidad y esperanza. «¿De verdad, señor? Prometo no molestar y mañana temprano me iré». La expresión de aquel niño, tan similar a la de Gabriel cuando recibía una buena noticia, hizo que Alejandro sintiera un nudo en la garganta. Por primera vez en meses, algo distinto al dolor ocupaba su mente. Cuando Dolores llevó a Martín a una de las habitaciones de invitados, Alejandro subió nuevamente al dormitorio de Pilar. Para su sorpresa, su esposa estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia el jardín donde la lluvia comenzaba a amainar. «¿Quién es el niño?», preguntó Pilar sin apartar la mirada del exterior. «Se llama Martín», respondió Alejandro acercándose a ella. «Está solo, su madre. Ya no está. Pensé que podría quedarse esta noche». Pilar se volvió hacia él. Sus ojos, normalmente apagados, mostraban una chispa de interés. «¿Puedo conocerle?». La petición tomó a Alejandro por sorpresa. Pilar llevaba semanas rechazando cualquier contacto humano más allá de él y Dolores. Asintió lentamente, temiendo que si hablaba, aquella extraña magia se rompería. Cuando Martín entró en la habitación de Pilar, llevaba puesta una camiseta y un pantalón que habían pertenecido a Gabriel. Eran un poco grandes para él, pero estaban limpios y secos. Pilar contuvo la respiración al verlo, como si hubiera visto un fantasma. «Hola», saludó Martín con timidez. «Muchas gracias por dejarme quedar en su casa, señora». Pilar extendió una mano hacia él, invitándole a acercarse. Martín miró a Alejandro, quien asintió alentadoramente, y entonces avanzó hasta quedar junto a la mujer. «¿Te gusta leer, Martín?», preguntó Pilar con voz suave. El niño asintió entusiasmado.
Mi madre me enseñó, pero no tengo muchos libros. Pilar esbozó una sonrisa, la primera desde la partida de Gabriel. Tenemos una biblioteca llena de historias maravillosas. Si quieres, podría leerte un cuento antes de dormir. Aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, la mansión de los Mendoza no estaba completamente silenciosa. En una de las habitaciones, Pilar leía en voz alta Las 1001 noches, mientras Martín escuchaba con los ojos brillantes de emoción. Y Alejandro, observando desde la puerta, sentía que algo nuevo y frágil comenzaba a crecer entre las grietas de su dolor. Sin embargo, ninguno de ellos podía imaginar que a pocos kilómetros de allí, Ernesto Mendoza recibía una llamada que lo pondría sobre aviso de la presencia de un intruso en la mansión familiar. Un intruso que, sin saberlo, amenazaba con desenterrar secretos largamente guardados. Lo que debía haber sido una noche de hospedaje se convirtió en días, y los días en semanas. Martín trajo consigo una chispa de vida que iluminaba los oscuros pasillos de la mansión Mendoza. Pilar comenzó a levantarse cada mañana, ansiosa por enseñarle a Martín algo nuevo: los nombres de las flores del jardín, las constelaciones visibles desde Salamanca o algún pasaje de los muchos libros que ahora leían juntos. Alejandro, por su parte, descubrió que la presencia del niño le daba un propósito. Cada tarde, después de regresar de la oficina donde había vuelto a trabajar, dedicaba tiempo a enseñarle a Martín sobre los negocios inmobiliarios o simplemente a jugar al ajedrez en la biblioteca con vistas a los jardines. Fue durante una de estas tardes cuando Ernesto apareció sin previo aviso en la mansión. Su rostro, habitualmente calculador, mostraba una expresión de profundo disgusto al ver a Martín sentado junto a su hermano. «Alejandro, necesitamos hablar», dijo con tono cortante. «En privado». Una vez en el despacho, Ernesto no se molestó en ocultar su indignación. «¿Has perdido la cabeza? ¿Quién es ese niño y por qué está viviendo aquí como si fuera de la familia?». Alejandro se mantuvo sereno, una serenidad que no había sentido en mucho tiempo. «Se llama Martín y no tienes por qué preocuparte. Pilar y yo hemos decidido acogerlo mientras encontramos una solución permanente para él. Opcional. Ese niño no pertenece aquí», exclamó finalmente Ernesto. «¿Qué sabes de él? ¿De su familia? ¿De su pasado?». «Sé que está solo y que nos necesita», respondió Alejandro. «Y eso es suficiente para mí». Ernesto salió furioso, no sin antes advertir que tomaría medidas si Alejandro no entraba en razón. Aquella amenaza quedó flotando en el aire como un presagio oscuro. Esa noche, mientras revisaba algunos documentos en su despacho, Alejandro encontró una caja que había permanecido cerrada desde la mudanza a la mansión 10 años atrás. Contenía papeles antiguos, fotografías y correspondencia de sus primeros años como empresario. Entre las cartas, un sobre llamó su atención. La caligrafía elegante en el remitente pertenecía a Isabel Vargas, una joven que había trabajado brevemente como su asistente hacía casi 10 años. Con manos temblorosas, Alejandro extrajo la carta. A medida que leía, su rostro palidecía. Isabel le escribía para informarle que estaba embarazada, que el hijo era suyo, fruto de una breve relación que mantuvieron antes de que él conociera a Pilar. Le decía que no esperaba nada de él, que había tomado la decisión de criar al niño sola, pero que consideraba justo que lo supiera. La fecha de la carta coincidía con un viaje de negocios que Alejandro había realizado a Madrid. Nunca había recibido aquella misiva. ¿Cómo había llegado a esa caja? Un pequeño objeto metálico cayó del sobre. Un colgante con la letra M grabada. Alejandro lo sostuvo entre sus dedos, sintiendo que el mundo se desvanecía a su alrededor. Con el corazón martilleando en su pecho, subió las escaleras hacia la habitación donde dormía Martín. El niño descansaba plácidamente. Alejandro se acercó y, con cuidado de no despertarlo, observó detenidamente sus rasgos. Ahora era evidente. La forma de la nariz, el mentón, las cejas, eran idénticas a las suyas. ¿Cómo no lo había notado antes? En el cuello de Martín brillaba un colgante, gemelo al que sostenía en su mano, pero con la letra I, Isabel y Martín. Su madre le había dado la mitad del juego y había guardado la otra mitad, la que ahora Alejandro sostenía entre sus dedos temblorosos.
Regresó a su despacho aturdido, tratando de ordenar sus pensamientos. Si hacía las cuentas, la edad de Martín coincidía perfectamente. Y entonces, una terrible sospecha comenzó a formarse en su mente. ¿Sabría Ernesto algo sobre esto? Su hermano había sido quien manejó muchos de sus asuntos personales durante aquella época, mientras él se concentraba en expandir el negocio. A la mañana siguiente, Alejandro llevó a Martín a una clínica privada para un análisis de ADN. No le explicó los motivos, solo le dijo que era un chequeo rutinario para asegurarse de que estuviera bien de salud. El niño, acostumbrado a los hospitales por su vida en la calle, no hizo preguntas. 3 días después, el sobre con los resultados llegó a la mansión. Alejandro lo abrió con manos temblorosas. La compatibilidad genética era del 99,9%. Martín era su hijo biológico. Esa misma tarde, cuando regresaba de la clínica con el informe en el bolsillo, encontró a Pilar sentada en el jardín junto a Martín. Ella le enseñaba a plantar bulbos de tulipanes, explicándole que florecerían en primavera. La escena era tan hermosa, tan llena de esperanza, que Alejandro sintió que se le formaba un nudo en la garganta. «Pilar», dijo suavemente, «necesito hablar contigo. Es importante». La expresión de Pilar cambió al ver la seriedad en el rostro de su marido. Pidió a Martín que continuara plantando los bulbos y siguió a Alejandro hasta la biblioteca, un lugar donde solían tener sus conversaciones más privadas. Con voz entrecortada por la emoción, Alejandro le contó todo: la carta de Isabel, el colgante, los resultados del ADN. Le mostró las pruebas, observando con temor cómo el rostro de su esposa pasaba de la sorpresa a algo que no supo interpretar. El silencio que siguió a la revelación de Alejandro fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Pilar permaneció inmóvil, sus ojos fijos en las pruebas de ADN que confirmaban que Martín era hijo biológico de su marido. «Di algo, por favor», suplicó Alejandro, preparándose para el estallido de ira, para las lágrimas, para cualquier reacción excepto aquel silencio devastador. Pilar levantó la mirada lentamente, sus ojos llenos de una emoción que Alejandro no esperaba. «Comprensión. La vida obra de maneras misteriosas, Alejandro», dijo finalmente. «Cuando perdimos a Gabriel, creí que nunca volvería a sentir amor por otro niño. Pero Martín...» Su voz se quebró levemente. «Martín ha traído luz a nuestras vidas en el momento más oscuro. Quizás no sea casualidad que haya llegado justamente ahora». Diego se arrodilló junto a ella, tomando sus manos entre las suyas. «No sé cómo pasó esto, Carmen. La carta nunca llegó a mí. Sofía desapareció sin dejar rastro después de renunciar. Nunca supe que estaba embarazada. Nunca supe que tenía un hijo. Creo que deberíamos preguntarle a tu hermano sobre eso», dijo Carmen con una repentina claridad en su mirada. «Javier manejaba tu correspondencia en aquella época, ¿verdad?» La sospecha que había estado formándose en la mente de Diego se cristalizó en certeza. Javier, siempre protector del patrimonio familiar, siempre calculador, habría sido capaz de interceptar esa carta, de alejar a Sofía para evitar un escándalo, una reclamación, una división de la fortuna Montero. Antes de que pudieran continuar su conversación, la puerta de la biblioteca se abrió bruscamente. Javier entró, seguido por un hombre de traje que se presentó como representante de servicios sociales. «Mi hermano y su esposa no están en condiciones mentales de cuidar de un menor», estaba diciendo Javier. «Después de la pérdida de su hijo, están proyectando sus sentimientos en este niño de la calle, sin considerar las complicaciones legales y emocionales». Diego se puso de pie de inmediato. «¿Qué significa esto, Javier?» «Estoy haciendo lo que tú no puedes hacer, pensar con claridad», respondió su hermano con frialdad. «Este niño debe estar con una familia adecuada, no en esta casa marcada por la tragedia». El funcionario parecía incómodo, atrapado entre los dos hermanos. Diego estaba a punto de revelar la verdad sobre la paternidad de Tomás cuando Carmen lo detuvo con un gesto sutil. Ella se levantó, irguiéndose con una dignidad que pareció sorprender incluso a Javier. «Señor López», se dirigió al funcionario, «comprendo su preocupación, pero debe saber que Tomás no es un extraño para nosotros.
Hemos descubierto que es hijo biológico de mi marido, fruto de una relación anterior a nuestro matrimonio. Tenemos pruebas de ADN que lo confirman, señaló los documentos sobre la mesa. Y más importante aún, estamos en proceso de regularizar legalmente su situación. El rostro de Javier se transformó en una máscara de incredulidad. El funcionario, visiblemente confundido, revisó los documentos que Carmen le ofrecía. «Javier», dijo Diego con voz controlada, «creo que tienes algunas explicaciones que dar. Sobre una carta que nunca recibí y sobre el repentino abandono de Sofía Navarro hace 9 años». El menor de los Montero palideció visiblemente. Sus ojos, siempre calculadores, ahora reflejaban pánico. «No sé de qué estás hablando», balbuceó, pero su expresión lo delataba. En ese momento, Tomás apareció en la puerta de la biblioteca, con las manos manchadas de tierra por la jardinería. Su mirada inocente viajó de un adulto a otro, deteniéndose finalmente en Diego y Carmen. «¿Pasa algo malo?», preguntó con un hilo de voz. Carmen le tendió la mano invitándolo a acercarse. Cuando el niño estuvo a su lado, ella lo abrazó con ternura. «No, cariño. Al contrario, estamos arreglando algunos asuntos para que puedas quedarte con nosotros para siempre». Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y descubrimientos. Una antigua compañera de trabajo de Sofía contactó con ellos tras ver la noticia en la prensa local. La mujer reveló que Javier había pagado una importante suma a Sofía para que desapareciera, amenazándola con destruir su reputación y asegurándole que Diego no quería saber nada del niño. Sofía había aceptado el dinero para dar a su hijo una vida mejor, pero la enfermedad la sorprendió cuando Tomás tenía 7 años. Antes de partir, le dejó el colgante con la letra S y le habló de su padre, un hombre bueno de Valencia, al que las circunstancias habían separado de ellos. Le dio la dirección de la mansión Montero, pero el pequeño Tomás tardó 2 años en reunir el valor para presentarse allí. Javier fue acusado formalmente por fraude y conspiración. El escándalo sacudió a la alta sociedad valenciana, pero a Diego no le importó. Había recuperado mucho más de lo que había perdido. En cuanto a Carmen, a pesar del diagnóstico terminal, experimentó una mejoría que desconcertó a los médicos. Quizás fue la nueva voluntad de vivir, el deseo de ver crecer a Tomás, o simplemente uno de esos milagros inexplicables que a veces ocurren. Aunque sabía que su tiempo seguía siendo limitado, cada día lo vivía con intensidad, creando recuerdos que Tomás atesoraría para siempre. 3 meses después de aquella tarde lluviosa en que un niño hambriento llamó a su puerta, Diego y Carmen asistieron a un evento especial en el colegio donde habían matriculado a Tomás. El niño, ahora oficialmente Tomás Montero, debía dar un discurso sobre el valor. La valentía no siempre significa no tener miedo, comenzó el pequeño, su voz clara resonando en el auditorio. A veces significa tener mucho miedo, pero dar un paso adelante de todas formas. Como cuando llamas a una puerta sin saber quién hay detrás, pero sabes que si no lo haces, nunca descubrirás lo que te espera al otro lado. En la primera fila, Diego sostenía la mano de Carmen, ambos con lágrimas en los ojos, pero no de tristeza, sino de una felicidad que creían perdida para siempre. La vida les había arrebatado a un hijo, pero les había devuelto otro. Y en ese intercambio doloroso y hermoso, habían aprendido que el amor tiene muchas formas, muchos rostros, y que siempre, siempre encuentra un camino para florecer incluso en los corazones más destrozados. Nunca olvidaré lo que me enseñó mi madre, continuó Tomás, que a veces las familias no son las que nos tocan por nacimiento, sino las que encontramos en el camino, y que el amor verdadero puede curar hasta las heridas más profundas. Diego apretó la mano de Carmen, sintiendo la frágil fortaleza de su esposa. No sabían cuánto tiempo les quedaba juntos, pero habían aprendido a valorar cada momento, cada sonrisa, cada pequeña victoria en el camino de Tomás. Y en esa lección, quizás la más valiosa de todas, habían encontrado el verdadero significado de la familia. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta emotiva historia. Esperamos que el viaje de Diego, Carmen y el pequeño Tomás haya tocado vuestro corazón. Si os ha gustado esta historia de segundas oportunidades y redención,
No olvidéis suscribiros a nuestro canal y dejar vuestro me gusta en este video. Nos ayuda enormemente a seguir creando. Cada día traemos nuevas historias que exploran las profundidades del alma humana. ¿Qué opináis sobre el reencuentro de Diego y su hijo? ¿Creéis en las segundas oportunidades que nos regala la vida? Compartid vuestros pensamientos en los comentarios. Nos vemos mañana con otra historia que os hará sentir, reflexionar y soñar. Hasta pronto.